Mientras los actuales presidentes latinoamericanos han optado por el silencio sobre el tema venezolano, 21 expresidentes iberoamericanos han anunciado que difundirán este jueves en la capital panameña un comunicado conjunto para denunciar las alteraciones democráticas de Venezuela. Yo celebro que cada vez sean más voces de figuras públicas y exmandatarios y gente prominente que se esté pronunciando en defensa de la democracia de Venezuela. En la llamada Declaración de Panamá, el grupo de exmandatarios, entre los que se encuentra el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, resume aspectos puntuales en defensa de la democracia usurpada por el chavismo en Venezuela. El día jueves daremos a conocer y hacer pública una carta que va a estar suscrita por más de 20 expresidentes de España y de Latinoamérica, pidiendo respeto a la democracia en Venezuela, respeto a los derechos humanos, libertad para los presos políticos y elecciones justas, libres y transparentes sin abusos de ninguna naturaleza. La iniciativa no tiene precedentes por la calidad de los signatarios y la ocasión en que se presenta. De igual manera, 28 organizaciones de derechos humanos de todo el continente emitieron un pronunciamiento en el que exigen a Venezuela que cese el hostigamiento contra los defensores de los derechos humanos y piden a los gobiernos que participarán en la Cumbre de las Américas exigirle al régimen de Nicolás Maduro que respete los derechos y libertades estipulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque regresamos con este tema, 21 exmandatarios, y yo creo que esto demuestra un nivel de preocupación. Doctor Sánchez Berzaín, de alguna manera esto tiene que por lo menos darnos un poco de esperanza de que la oposición venezolana, de que la oposición cubana, como señalaba Frank hace solamente unos minutos, va a tener algún tipo, de retorno, de apoyo, de gente que va a decir esto no es aceptable. Bueno, la Cumbre de las Américas en Panamá, la séptima cumbre, es la cumbre en la que están chocando las dos Américas, la América democrática y la América dictatorial. La América democrática liderada por la democracia más antigua y más estable, que son los Estados Unidos, y con la mayoría de los países de las Américas, y la América dictatorial liderada por la Cuba castrista, con su grupo del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y una serie de países simpatizantes. En ese choque hay dos actitudes. Los países de la América Latina, los gobernantes de la América Latina controlados por el castrismo están en silencio. Y la denuncia viene de los principios y valores de la democracia como siempre. En eso, como no se pronuncian los gobernantes de hoy, hacen bien los expresidentes en hacer un pronunciamiento de esa naturaleza, porque no es solamente el tema de Venezuela, es el tema de que además de Venezuela está Ecuador, Bolivia, Nicaragua y todo el resto de las democracias están amenazadas, aunque sus actuales gobernantes, por X series razones o intereses, permanezcan en silencio. El tema de crisis hoy día es Venezuela, pero el eje de confrontación y lo que se disputa en esta séptima cumbre de las Américas es la democracia con todos sus principios, libertad, derechos humanos, libertad de prensa, versus la dictadura con todos sus defectos, control, absolutismo, violación a los derechos humanos, exilio, presos políticos, desaparición del Estado de Derecho. En estos momentos está en Venezuela el embajador Shannon, probablemente es una de las figuras más destacadas de la política exterior norteamericana, específicamente en América Latina. ¿Qué hace Shannon mientras que Maduro va a Panamá? ¿Qué hace Shannon en estos momentos, el embajador Shannon en Venezuela? ¿Se está negociando? Bueno, tengo entendido que el embajador, o mejor dicho, al secretario Kerry se le pidió, el gobierno venezolano se le pidió que alguien venga a Caracas a conversar. ¿Qué está en la agenda de esa conversación? No lo sé, Roberto. Obviamente ellos quieren evitar, Estados Unidos quiere evitar una cumbre desastrosa como la de la Cartagena, la última, y yo creo que quizás Venezuela está dispuesta a hacer ciertas concesiones. Más allá, Roberto, no sé lo que está sobre la planta, pero yo creo que puede que dé resultados positivos. Vamos a ver. Una de las cosas que uno se pregunta, y quisiera que los dos me ayudaran en esto, ¿no? Quien quiera que haya tomado esta decisión de agredir a la oposición en Panamá, solamente la pueden tomar dos personas en Cuba, Raúl Castro y Fidel Castro, no hay más. No existen más personas que puedan tomar. Si Raúl Castro es el que toma esta medida, es que no tiene miedo de poner en peligro el proceso con Estados Unidos, porque sin lugar a dudas es una medida tremendamente riesgosa desde el punto de vista político, desde el punto de vista de imagen, o sea, cómo empieza este tipo de cuestiones, uno sabe, cómo termina, uno nunca lo sabe, no puede predecir. ¿Por qué lo hacen?
si necesitan, si Cuba, si el gobierno de Raúl Castro necesita tanto de las relaciones con Estados Unidos, porque ve el desplome, el posible desplome de Venezuela y donde único puede acudir a pedir ayudas a Estados Unidos, ¿por qué lo hace, doctor? Ayúdame a entender esto. Bueno, el tema es que cualquier análisis que nosotros hagamos va a ser desde el punto de vista de la lógica democrática. La lógica dictatorial es totalmente diferente. ¿Pero cuál es la lógica? Ayúdame a entender la lógica de los Castro. Es gente que lo puede todo, es gente que es dueña de un país. ¿Es la soberbia? No, es el poder absoluto, es el poder ilimitado, es el ejercicio que no tiene ningún límite, que además ha crecido a controlar políticamente la mayoría de los estados latinoamericanos, ha crecido a controlar el petróleo y la caja de Venezuela al punto de poner en quiebra ese país y tienen un poder real. Entonces, cuando eres un tipo tan poderoso como son absolutistamente estos señores, pueden hacer cualquier cosa. Esa es la única manera de explicar esto, porque en democracia, donde tienes libertad de expresión, opinión pública que te juzgue, control, accountability, rendición de cuentas, no se puede. Una de las cosas, Frank, cuando todo este proceso empezó, te acuerdo que tú estuviste en el programa, y una de las primeras advertencias que tú hiciste fue, prepárense para cosas que puedan estar sucediendo en las próximas semanas, en los próximos meses, por fuerzas dentro del gobierno cubano que se oponen violentamente a que estas negociaciones se lleven a cabo. Creo que fue en la primera comparecencia después del 17 de diciembre que tú tuviste en este programa que advertía de que algo parecido a lo que hemos visto en el día de hoy podía suceder. Yo creo que sí, Roberto. Yo creo que esto puede ser un poco más complicado de que, bueno, lo que quiere Raúl y lo que quiere Fidel. Hay otras fuerzas, otras facciones que quieren quizás sabotear esto. Yo no creo que esto está en los intereses de Raúl Castro. Raúl Castro quiere tener una relación diplomática normal, es parte de su legado, y esto es lo que le va a beneficiar a él. No tiene sentido algo que quiere impulsar, que puede que lo beneficie a él vaya a sabotear con esto, porque le pone un costo político al presidente Obama. Si no es él, entonces Fidel Castro. O alguien vinculado al fidelismo, vamos a decir, para ponerle eso no lo sabemos. El sistema es autoritario, pero hay movimientos y facciones que constantemente se están moviendo y negociando uno contra el otro. Así que no debemos simplemente decir, este es Fidel o este es Raúl. Hay que ver. ¿Hay más? En estos momentos hay más. Yo creo que hay elementos debajo de Fidel y Raúl que pueden estar negociando, compitiendo en este nuevo ambiente, pero esta nueva dinámica que hay en Cuba. Vamos a suponer que sea un grupo fidelista, pero tiene que hacerlo con el apoyo de Fidel Castro. No necesariamente, porque no sé si hasta qué punto Fidel realmente está con el dedo presionando y al tanto y orquestando. ¿Usted quería decir algo? Eso es hilar muy fino. Esa es la responsabilidad del gobierno cubano. De Raúl Castro. La cabeza de ese gobierno es el dictador Raúl Castro, entonces a él hay que pedirle una explicación. Y la diplomacia latinoamericana, empezando la panameña, si quiere salvar la vergüenza que está pasando, el gobierno de Panamá debería empezar por pedir una explicación al gobierno cubano y dar de su parte el gobierno panameño una explicación de cómo permite esos hechos en su territorio. No puedo agregar más. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Sánchez Berzaín. Muchísimas gracias a Frank. Sin lugar a dudas, esto va a ser un tema de análisis obligado en los próximos días, en las próximas horas, ¿no? La entrevista que ustedes vieron, y quiero resumir brevemente para beneficio de los televidentes que acaban de sintonizar ahora y quizás no pudieron ver el principio del programa. Hace solamente unas horas, un grupo de cubanos fue ante el busto de Martí, que está muy cerca de la embajada del gobierno cubano allí en Panamá, mientras estaban depositando estas flores, pues fueron agredidos violentamente por más de 20 o 30 personas. Muchas de ellos salieron de la misma embajada a agredirlos. Habían solamente 2 o 3 policías en ese momento, trataron de intervenir, hay heridos, hay personas que todavía no han sido atendidas. Cuando logramos establecer comunicación con Silvia Iriondo, en ese momento estaban siendo llevados a una estación de policía, pero no había seguridad ni siquiera de hacia dónde iban a ser trasladados. Estaban siendo escoltados con fuertes medidas policíacas, con gente con armas largas. Los 2 carros estaban siendo bien escoltados. No hemos sabido más nada de Silvia. Trataremos de establecer contacto durante nuestra programación para ver si podemos de alguna manera ponerlos al día de lo que ha sucedido, pero esto es lo que está pasando en estos momentos y es lo que hablábamos con el doctor Mora, con el doctor Berzaín, que esto puede poner en peligro el proceso que se está llevando a cabo entre Estados Unidos y Cuba. Y una de las cosas que todos nos vamos a preguntar ahora, ¿qué va a hacer el presidente Obama? No para defender a cubanos que fueron a Panamá, para defender a ciudadanos norteamericanos
que fueron a Panamá a pedir democracia para el país donde nacieron. Regresamos.